¿Sabes el poder que tienen tus emociones y te gustaría conocer herramientas para manejarlas? ¿Te ha pasado que vas por la vida en modo automático y simplemente pasa y pasa el tiempo mientras tú sientes que no avanzas de la forma en que quisieras con tus proyectos? Hoy estaremos con Catalina Marín, quien es médica, especialista en psiquiatría y con grandes conocimientos y experiencia en coaching, PNL y mindfulness. Con ella tendremos hoy una masterclass para ver cómo el mindfulness nos puede ayudar como una herramienta para poder avanzar en nuestra vida. Hola Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y estar hoy acá con nosotros. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Para mí es una alegría muy grande poder compartir con ustedes este conocimiento y esta experiencia del mindfulness, que sé que les puede ayudar mucho para su vida, tanto personal como laboral, sobre todo para este Congreso de Mujer Abundancia y Negocios. Excelente, muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a ver esta gran masterclass, así que quédate conectada porque tendremos mucha información de impacto que ayudará a que puedas conocer y a conectarte con tus emociones de una forma distinta. Gracias, Ana. Gracias. Hola mujeres de Chinos, bienvenidas entonces a este Congreso de Mujer Abundancia y Negocios. Mi nombre es Catalina Marín Múnera, yo soy psiquiatra, soy instructora de mindfulness, soy experta en inteligencia emocional, también soy facilitadora experiencial y cofundadora de Seres Conciencia. Durante esta masterclass que vamos a tener, vamos a ver conceptos y experiencias sobre lo que es mindfulness y regulación emocional. Entonces empecemos un poco a dilucidar o a entender qué es el mindfulness. Para poder entender el mindfulness, primero es importante entender cuál es su opuesto y cómo es el modo de nuestra mente en el que vivimos permanentemente. Entonces, casi siempre vivimos en piloto automático. Nuestra mente, mientras vamos haciendo cosas en el día a día, por ejemplo, nos estamos bañando, estamos conduciendo, estamos caminando, nuestro cuerpo va en piloto automático porque él tiene una memoria que se llama procedimental y empezamos a hacer un montón de acciones físicas, mientras que nuestra mente está preocupada en muchos aspectos. Está ocupada, por ejemplo, en planes, en proyectos, o está imaginándose cosas sobre el futuro, o está teniendo recuerdos de cosas tristes del pasado. Entonces, vamos por la vida como por inercia, ¿sí? Y por el otro lado, entonces está el mindfulness, que es dejar que nuestra mente se conecte con nuestro cuerpo y vivamos en el momento presente, vivamos como en un modo de experiencia, en un modo de ir percibiendo la realidad como va surgiendo instante tras instante. Entonces, esta imagen nos invita a ver un poco esa diferencia entre qué es piloto automático y qué es mindfulness. Entonces, podemos ver al lado izquierdo cómo va esa persona caminando y mientras va en medio de un paisaje y caminando con su perro, entonces su mente está con miles de preocupaciones y miles de ocupaciones. O sea, está viviendo dentro de su mente y no siente que está habitando un cuerpo. Esto es una mente llena y es llena de pensamientos, de emociones, de preocupaciones, de recuerdos. Para el lado derecho de nuestra imagen, pues tenemos un perro y el perro pues es una de las mejores formas, o sea, digamos, ejemplos de vivir en mindfulness. El perro no está preocupándose por el que no comió o porque se enojó o se disgustó con otro perro y tuvieron, digamos, un encuentro. El perro simplemente está viviendo lo que está viviendo, que es caminar por ese paisaje en el que está. Entonces, la mente plena, que es mindfulness, que también es llamada conciencia plena, nos invita a ser experimentadores de la vida a medida que estaba surgiendo. Entonces vamos a ver un poco las características de lo que es vivir en piloto automático y de lo que es vivir en modo mindfulness. Cuando vivimos en modo de piloto automático es un modo hacer y es el modo donde actuamos por impulso o por inercia. Por el contrario, cuando estamos en modo mindfulness, entonces estamos en ese modo ser y es donde podemos conectar nuestras acciones con las intenciones que tenemos. Entonces, si vamos a hablar con alguien, entonces no lo hacemos simplemente por cumplir o conversar lo que salga, sino que muchas veces lo hacemos con la intención, bueno, ¿para qué estoy conversando con esta persona? Estoy conversando con ella para hacer un plan de trabajo o estoy conversando con ella para compartir algo que me parece interesante o porque quiero hacerle digamos, un feedback y decirle algo que me gusta de esa persona, entonces podemos conectar nuestra intención con nuestras acciones. El piloto automático trabaja mucho con la mente mientras el cuerpo va en piloto automático
y trabaja con esa parte de la mente que son los pensamientos. Entonces siempre estamos analizando, comparando, juzgando, resolviendo problemas en nuestra mente. En el modo mindfulness lo que hacemos es experimentar a medida que van surgiendo todas las situaciones y va surgiendo cada instante tras instante, lo que hacemos es sentir. Con el modo piloto automático, nuestra mente siempre tiene la tendencia a juzgar y a comparar, y cuando hay alguna situación que no nos gusta, entonces o tratamos de negarla o tratamos de rechazarla. Y hay una frase que dice, lo que se resiste persiste y lo que se acepta se transforma. Entonces cuando estamos juzgando, negando, rechazando algo, entonces eso persiste y no podemos darle solución. Mientras que si vamos hacia el modo mindfulness, que es el modo ser, tenemos la tendencia a aceptar, porque es una actitud de apertura, de ver qué está pasando, de cuál es mi responsabilidad en lo que está pasando y cuál es mi aprendizaje con esa situación que estoy viviendo. Y cuando puedo observar estas cosas y además me movilizo hacia la acción, entonces puedo transformarlo. Con respecto al piloto automático, como la mente está usando esa parte que es de los pensamientos, muchas veces tenemos la tendencia a que creemos que esos pensamientos son la realidad. Entonces, si tenemos un futuro y nos estamos preocupando si nos va a salir bien, si nos va a salir mal, y tal vez tengamos alguna idea como muy pesimista, muy negativa de ese futuro, entonces empezamos a crear una película en nuestra mente y terminamos creyendo que esos pensamientos que nos imaginamos sobre ese futuro son la realidad de lo que va a pasar. Mientras que en el modo mindfulness aprendemos que lo que pensamos es diferente a la realidad. Dejamos de identificarnos con el pensamiento y de hecho dejamos esa costumbre o ese hábito que tenemos en el piloto automático, que es pensar que yo soy mi pensamiento, cuando en realidad el pensamiento es una cosa, yo soy mucho más grande, abarco algo mucho más grande que es mi pensamiento, y enseguida lo vamos a ver. Con el piloto automático tendemos a la evitación, y es porque cuando hay una situación que no nos gusta, como estamos a toda hora analizando, juzgando e intentando rechazar, entonces hacemos evitación de esa situación. Mientras que el modo mindfulness nos permite acercarnos a esa situación que no nos gusta tanto y la podemos ver con mayor perspectiva, sin juicios, con mayor claridad mental, y así podemos afrontarla y transformarla. Con el modo piloto automático, nuestra mente es viajera. Como les contaba, entonces nuestro cuerpo está presente y está funcionando en piloto automático, pero nuestra mente está viajando constantemente al pasado y al futuro. En cambio, en el modo mindfulness, nuestra mente está en el momento presente, está viviendo cada instante a medida que va surgiendo. Y cuando vivimos en el momento presente es cuando nuestra mente se calma, se asienta, se serena y tiene más facilidad para llevar a cabo todo lo que se propone. Con el modo piloto automático pasa que tenemos un agotamiento, y es porque, por un lado, esa parte de nuestro cerebro que maneja nuestro cuerpo y se encarga de todas esas actividades que hacemos sin tenerlas que pensar, entonces está utilizando toda esa parte de nuestro cerebro en pleno rendimiento. Y por otro lado, la parte que se encarga de pensar también está en pleno rendimiento, porque estamos en esa situación de a toda hora resolución de problemas, analizando, juzgando, comparando. Entonces nuestro sistema nervioso está sobrecargado, está utilizando el 100% o más de lo que puede, digamos, por lo que puede responder, entonces se genera un agotamiento. Mientras que en el modo mindfulness, como somos más conscientes de lo que estamos haciendo y estamos haciendo de a una sola cosa a la vez, o sea, no estamos escuchando música y trabajando o estamos comiendo y viendo televisión, sino que estamos en una sola actividad de forma muy consciente, nuestro sistema nervioso no se va a sobreesforzar, no va a estar en full rendimiento y no vamos a tener tanta tendencia al agotamiento. Cuando miramos todo esto del modo mindfulness y del modo piloto automático, entonces aquí quisiera como decirles como en sí qué es mindfulness, cómo se define mindfulness, cuáles son como en sus características o sus componentes, y cuál es la definición de mindfulness que hace, quién es su creador como una disciplina científica, que es Jon Kabat-Zinn. Entonces empecemos primero viendo qué es el mindfulness. Entonces el mindfulness tiene 3 ingredientes muy importantes. Entonces, uno es la atención. Y en esa atención está la intención que yo tengo de estar presente, momento a momento, a medida que cada instante va surgiendo. Cuando yo me conecto con el momento presente y estoy experimentando la vida a medida que va apareciendo, dejo de activar el piloto automático, lo apago. Entonces, ese es el primer ingrediente del modo mindfulness o del mindfulness.
El segundo ingrediente es el momento presente y es esa conexión con la experiencia, con lo que va surgiendo momento a momento. Cuando yo tengo esa conexión con el presente, puedo darme cuenta que mi mente se conecta con mi cuerpo, que mi cuerpo no es que vaya por un lado y mi mente va por el otro, que cuando yo tengo pensamientos y emociones, mi cuerpo es un sensor de esos sentimientos y esos pensamientos, y lo vamos a ver en un momento en esta masterclass. Y el tercer, ingrediente es la actitud, y usualmente es una actitud de curiosidad, de observar el momento presente como si fuera la primera vez que lo observáramos, y también una actitud de bondad y amabilidad, en la que suspendemos los juicios con respecto a lo que nos está pasando para poder tener aceptación y transformación de eso que nos está pasando. Entonces, esos tres ingredientes forman lo que se llama conciencia plena, que es la traducción al español de mindfulness. Otra de las traducciones que se han utilizado es atención plena. Entonces, ahora sí vamos a ver la definición de Jon Kabat-Zinn, que es el creador del mindfulness como un programa científico, y es la conciencia que surge cuando se presta atención a propósito, o sea, de forma intencional, al momento presente, o sea, atendiendo a lo que ocurre en el momento presente, momento a momento, suspendiendo los juicios. Eso es la definición de mindfulness. Entonces avancemos un poquito más para que vamos entendiendo, digamos, qué aplicación y qué utilidad tiene el mindfulness en nuestras vidas. Nuestra mente, cuando hablamos de la atención que utilizamos en el mindfulness, esta atención forma un triángulo. Entonces podemos poner atención a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a nuestras sensaciones corporales. Ven que entre esos tres procesos de la mente, que son los pensamientos, las emociones y las sensaciones corporales, hay unas flechas, y estas flechas son bidireccionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay algún pensamiento que está alterado, se alteran entonces nuestras emociones y las sensaciones corporales. Entonces les pongo un ejemplo. Tuvimos alguna dificultad, por ejemplo, en el trabajo y nos hicieron un llamado de atención. Entonces nuestros pensamientos, digamos, negativos y de culpa y de vergüenza se empiezan a activar. Entonces empezamos a pensar, es que no soy lo suficientemente bueno en este trabajo, es que no me va a ir bien, es que qué tal que me echen de este trabajo, y empieza a agrandarse como todas las preocupaciones. Entonces, si me echan de este trabajo, ¿yo qué voy a hacer? Y mi familia, el sustento económico y todo esto. Entonces, a raíz de esos pensamientos, lo que va pasando es que voy empezando a ponerme muy ansioso, preocupado, frustrado o triste. Y nuestro cuerpo es un sensor de esos pensamientos y de esas emociones. Entonces, esas sensaciones corporales nos empiezan a indicar que tenemos una emoción. Y es entonces, si estamos, digamos, ansiosos, podemos sentir en el cuerpo, por ejemplo, en nuestro pecho, un vacío, o en la boca del estómago un vacío. Podemos sentir que el corazón nos palpita más fuerte, que sudamos, que las manos se nos ponen frías. Bueno, dejamos ese ejemplo a un lado y ponemos otro. Por ejemplo, tuvimos un sueño, estábamos dormidos la noche, despertamos con un sueño y nos despertamos como, digamos, tristes, porque soñamos con alguien que ya no está a nuestro lado o algo así. Entonces, esa tristeza inmediatamente activa también pensamientos que vayan en consonancia con esa emoción. Entonces, empezamos a pensar, no, entonces, qué triste estar solo, a pesar de estar acompañado, yo me siento solo. ¿Será que la vida como que no tiene gracia, como que no tiene chispa, como que no tiene emoción? ¿Cierto? Y empezamos a empezar a pensar muy asociado a estas emociones que son negativas. Y empezamos entonces a sentir en nuestro cuerpo esa manifestación de esa tristeza con la que nos levantamos. Entonces, por ejemplo, podemos sentir que como si nos doliera el alma, sentimos que no tenemos energía, nos sentimos cansados, nuestros hombros están caídos, nuestro rostro también cambia el semblante. Entonces, la idea es que en este triángulo de la atención reconozcamos la relación que hay entre los pensamientos, las emociones y las sensaciones. Entonces, nuestros pensamientos, como les empecé a mencionar ahorita, van hacia el pasado o pueden estar enfocados en el presente o pueden irse hacia el futuro. Cuando hablamos de las emociones, vamos a hablar en esta masterclass de 4 emociones básicas. En realidad son 6, pero para efectos digamos, de lo funcional y de lo que tiene que ver con el mindfulness y con la cotidianidad, vamos a hablar solamente de estas 4, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Y vamos a ver que
los sentidos, las sensaciones corporales se vinculan a los 5 sentidos, porque nuestro cuerpo se relaciona con el mundo exterior a través de los sentidos. Entonces vamos a tener un poco presente esto, porque a medida que vamos avanzando vamos a entender por qué les estoy explicando esto. Vamos a ver entonces ahora que hay una conexión entre nuestro pensamiento y nuestra emoción. Entonces vamos a hacer vamos a entender por qué nuestra mente es tan viajera y cómo es que nuestro pensamiento se asocia con las emociones. Entonces, viendo esta línea de tiempo, vemos que nuestro cuerpo está presente, nuestro cuerpo está aquí y está haciendo cosas de momento presente. Me explico, estamos respirando aire de este momento, no estamos respirando de aire ni de ayer, ni aire de mañana, estamos respirando aire de este preciso instante. Y cuando nos preguntamos si nuestro cuerpo está presente, ¿dónde está nuestra mente? Nuestra mente es una mente viajera y ella constantemente se está yendo hacia el pasado o hacia el lado opuesto que es el futuro. Y está dando saltos, inclusive a veces no pasa ni siquiera por el presente, o sea, no se desplaza, es decir, del pasado al presente y luego viaja al futuro y luego se devuelve, sino que está dando inclusive estos saltos, se va al pasado y al futuro, ¿sí? Cuando nuestra mente se queda anclada en el pasado, en los hubiera, en los es que si yo hubiera dicho, es que si esto otro hubiera pasado, o es que si no hubiera pasado esto que pasó que no me gustó. Entonces, cuando nos quedamos atascados ahí rumiando sobre el pasado, empieza a aparecer la tristeza. Y cuando la tristeza se instala y está permanentemente en nuestra mente, puede aparecer la depresión. Y cuando la mente entonces se va para nuestro lado opuesto, que es este lado opuesto, que es el futuro, y empiezo a llenarme de preocupaciones queriendo controlar el futuro, que la mayoría de las veces no lo podemos controlar, tal vez podamos influir en él de alguna manera, aunque no siempre, pero si nos quedamos atascados en el futuro, imaginándonos panoramas muy negativos, vamos a llenarnos de miedo, y si el miedo está constantemente ahí en nuestra mente, creciendo cada vez más y más y más, puede aparecer la ansiedad, los trastornos de ansiedad o los trastornos de pánico. Entonces aquí vemos cómo nuestros pensamientos, nuestra mente, se asocia con las emociones. Si nos vamos para el pasado y nos quedamos ahí, aparece la tristeza y la depresión, y si nos vamos para el futuro y nos quedamos ahí, pues aparece el miedo, la ansiedad y el pánico. La idea de ser muy conscientes de nuestras emociones se explica por lo siguiente. Entonces, nuestro cerebro está diseñado de la siguiente manera. Tenemos un cerebro que es en esta parte de aquí abajo, que háganse de cuenta como, vamos a hacerlo como un símil o una metáfora de una casa. Entonces, esta parte de nuestro cerebro, que es la parte que les estoy señalando aquí con el puntero del mouse, ese es el tallo cerebral y ese es como decir el sótano de la casa. Esa parte de nuestro cerebro es un cerebro que es muy primitivo y viene inclusive desde los reptiles en la teoría de la evolución, y esa parte del cerebro nos permite que todas nuestras actividades vitales sean automáticas. Nosotros no tenemos que pensar que nuestro corazón tiene que latir, no tenemos que pensar que nuestros pulmones tienen que respirar, no tenemos que pensar que tenemos que hacer la digestión para poder alimentarnos, sino que todas estas cosas son automáticas. De estos procesamientos que son automáticos se encarga esta parte de nuestro cerebro. Luego viene una segunda parte del cerebro, que es la que se la estoy señalando aquí, que es el cerebro límbico o el cerebro emocional. Entonces, como decir, el primer piso de la casa. Ese es un cerebro ya más evolucionado. Y entonces, después de, digamos, en la teoría de la evolución, después de los reptiles aparecieron los mamíferos. Y esta parte de nuestro cerebro se encarga de las emociones. Entonces, aquí es donde se generan la rabia, la tristeza, la alegría, el asco, todas las emociones, ¿sí? Y luego hay una tercera área de nuestro cerebro, que es, como decir, el segundo piso de esta casa, ¿sí? Que es la corteza cerebral, sobre todo esta parte que es la parte frontal, la corteza frontal, y aquí es donde se genera el pensamiento. Este desarrollo que nosotros los seres humanos hemos tenido sobre nuestro cerebro, en esta parte de la corteza, es lo que nos permite ser más evolucionados, es lo que nos permite pensar sobre lo que pensamos, pensar sobre lo que sentimos y pensar sobre lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esta área de nuestro cerebro, que es la parte emocional, está, digamos, está descompensada o está demasiado encendida, les pongo un ejemplo, tenemos muchísimo miedo, ¿sí? Y entonces esta parte del sistema límbico, que es el sistema de las emociones, está completamente encendida, ya mandando señales de alerta y de alarma
hace algo y es que coge esta área del cerebro que es la que nos permite pensar, analizar, tomar decisiones, ejecutar con conciencia lo que estamos haciendo, la arresta o la secuestra y no deja que esta parte de nuestro cerebro piense claramente. Entonces, por eso cuando tenemos tanto miedo, en este ejemplo, por ejemplo, para presentar un examen, para hacer una exposición en público, cuando tenemos tanto miedo, esta área de nuestro cerebro, que es el área de las emociones, está tan activa, mandando un montón de señales de alarma y de alerta, que secuestra esta área del cerebro, no nos deja pensar y ahí es cuando nos quedamos en blanco y entonces no fui capaz de exponer o me puse tembloroso y entonces me olvidó lo que tenía que decir y entonces no nos dejó pensar racionalmente. Entonces la idea es aprender a regular nuestras emociones para que esta área del cerebro no esté disparando y mandando un montón de señales de alarma y de alerta como si estuviera en peligro, para que no haga ese secuestro de esta parte frontal que es la que es nuestro racional, la que nos permite solucionar, encontrar respuestas a los problemas y a los obstáculos que se nos vayan presentando. Entonces, cuando regulamos nuestras emociones, esto no queda secuestrado y podemos pensar y solucionar los problemas que vamos afrontando. Vamos a ver ahora entonces la conexión que hay entre nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante conocer esta conexión? Porque muchas veces las emociones, digamos, culturalmente nos han enseñado que hay emociones que no se deben sentir o hay emociones que son negativas. Entonces, culturalmente, por ejemplo, dicen, no, es que las niñas no se enojan o los niños no lloran, ¿sí? Entonces, estamos como en una cultura donde las emociones las tratamos de hacer a un lado, las tratamos de reprimir y resulta que las emociones tienen una inmensa utilidad. Y ahorita más adelante en la masterclass vamos a ver que las emociones tienen tienen un valor, una utilidad muy importante para nuestra vida. Y nuestro cuerpo siempre refleja la emoción que estamos sintiendo. Entonces, como estamos, digamos, como mentalizados para reprimir nuestras emociones, muchas veces el cuerpo es el que nos permite sentir la emoción. Y cuando el cuerpo la manifiesta es que nos volvemos conscientes de la emoción que estamos sintiendo. Entonces, por eso lo interesante de conocer esta conexión que hay entre la mente y el cuerpo. La idea es que el cuerpo no se vuelva un amplificador de la emoción. Me explico, si sentimos miedo y tenemos, digamos, una sensación de vacío en el pecho, las manos frías y sudorosas, la idea es que no nos angustiemos cada vez más con esas sensaciones y entonces crezca más nuestro miedo y cada vez más sensaciones, entonces ahí el cuerpo se volvería un amplificador de la emoción. La idea es que el cuerpo se vuelva un sensor de esa emoción. Entonces, cuando yo empiezo a sentir esas sensaciones, esos síntomas físicos de la emoción, lo que hago es aplicar mindfulness, algunos ejercicios y algunas prácticas que son destinadas para eso, y empiezo a observar esas sensaciones con curiosidad, sin juzgar, con amabilidad, viendo cómo van apareciendo y cómo van desapareciendo, porque todas estas sensaciones son pasajeras. De manera que pueda yo darme cuenta de esa emoción que está surgiendo en mí y tal vez logre regularla y logre encontrar una solución a ese problema que me está generando esa emoción. Entonces vamos a mirar un poco con un ejercicio y la idea es que las invito entonces como a que adopten una postura cómoda, entonces nos sentamos, que estemos firmes pero cómodas, sin cruzar las piernas, con los pies apoyados en el piso, los hombros relajados, sueltos, con la espalda recta y podemos dejar descansar nuestras manos sobre los muslos, ¿sí? La idea es que cerremos los ojos y vamos a tomar 3 respiraciones de forma consciente, entonces siendo conscientes de cómo inhalamos y el aire va ingresando a los pulmones y cómo al exhalar nuevamente el aire va saliendo. Nuevamente tomamos una inhalación y vamos exhalando nuevamente. Y vamos a tomar nuevamente otra inhalación. Y nuevamente vamos a exhalar. Y permaneciendo con los ojos cerrados, te invito a que escuches mi voz, mis palabras. Y la idea para empezar a hacer este ejercicio es que nos conectemos con las siguientes 4 canciones que vamos a escuchar. Entonces la idea es que con cada canción, luego de cada canción, vamos a hacer una pausa para, digamos, desconectar un poco una canción de la otra. Y la invitación es que con cada canción vamos inicialmente a tomar 3 respiraciones conscientes y vamos a escuchar esa canción, nos vamos a conectar con ella
y tratar de identificar qué emoción nos está surgiendo con cada una de las canciones. Si es alegría, si es tristeza, si es rabia o si es miedo. Y cuando logremos identificar si esa canción nos genera una emoción, vamos a tratar de identificar si esa emoción se manifiesta en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, si es en la cabeza o si es en el pecho o si es en las extremidades. La idea es si pueden de alguna manera, inclusive tal vez identificar un color para esa emoción, lo pueden hacer. También empezar como a tratar de ver las características y describir esas sensaciones, si es algo fuerte, si es leve, si es, digamos, como pulsátil o si es permanente durante toda la canción, o sea, todas las características que ustedes puedan describir de cada una de esas sensaciones que les genere la emoción. Entonces vamos a empezar con la primera canción, entonces respiren profundo 3 veces. Y vamos a escucharla. Bueno, permanecemos entonces con los ojos cerrados y vamos a tomar entonces 3 respiraciones muy conscientes desde el inicio de la inhalación hasta el final de la exhalación, sintiendo el recorrido de la respiración, del aire que va fluyendo. Y permaneciendo con los ojos cerrados, vamos a realizar el mismo ejercicio con la segunda canción, identificando si nos genera alguna emoción y si esa emoción en nuestro cuerpo nos genera alguna sensación, tratando de identificar sus características. Permanecemos ahora con los ojos cerrados, seguimos con los ojos cerrados y vamos a hacer nuevamente 3 respiraciones conscientes, haciendo todo, siendo conscientes de todo el recorrido de la respiración, del aire desde el principio de la inhalación hasta el final de la exhalación. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con la tercera canción, siendo conscientes si nos surge alguna emoción y qué sensaciones acompañan a esa emoción.
Continuamos con los ojos cerrados y nuevamente hacemos 3 respiraciones conscientes en todo el recorrido del aire desde el inicio de la inhalación hasta el final de la exhalación. Y nos disponemos a hacer el ejercicio con la cuarta canción, percibiendo si esta canción nos genera alguna emoción y si esa emoción nos genera algunas sensaciones físicas en el cuerpo. Vamos entonces ahora a tomar 3 respiraciones conscientes, desde el inicio de la inhalación hasta el final de la exhalación. Y cuando estemos listas, vamos abriendo suavemente los ojos. Vamos entonces ahora a analizar un poco entonces la experiencia que acabamos de vivir con este ejercicio. Entonces la idea es que sigamos reconociendo esa conexión que hay entre la mente y el cuerpo y las invito entonces a que respondan estas preguntas. Entonces, ¿qué emoción sintió cada una con cada una de las canciones? Entonces, con la primera canción, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, ahí están las líneas para que puedan responder. Pueden tomar nota entonces en un cuaderno y para que puedan entonces analizar todo lo que está aconteciendo entre esas emociones y esas sensaciones corporales. Las invito entonces luego a que describan las características de esas sensaciones físicas que sintieron, de esas que percibieron con cada una de las emociones que le generó cada una de las 4 canciones. Entonces pueden escribir en qué parte del cuerpo la sintieron, si lograron percibir algún color con cada una de esas emociones o cada una de esas sensaciones, cuánto les duró esas sensaciones en el cuerpo, si fueron muy fuertes entonces o fueron muy débiles, por ejemplo, le pueden poner un valor de 1 a 10 y ahí califican la intensidad o cualquier otra característica que quieran agregar. Si quieren lo pueden hacer un poco más didáctico, entonces por eso esta silueta, esta figura humana, entonces pueden coger un papel, dibujar esta silueta y coger colores y dibujar cada una de las emociones que sintieron. Entonces, decir algo, sintieron alegría. Entonces, la alegría me pareció que era como de color naranja o amarillo, dorado, y la sentí, qué sé yo, por ejemplo, en mi cabeza, y sentía que era como una estrella que iba como resplandeciente y salían los rayos hacia afuera. ¿Sí? Y puedo decir que fue una sensación constante durante toda la canción y la intensidad la pongo de 1 a 10, 8, ¿sí? Entonces es un poco para aprender a conocer cómo nuestras emociones se manifiestan a través de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se vuelve un sensor de las emociones. Bueno, entonces continuemos con otra parte de este ejercicio y es que no olvidemos el triángulo que veíamos ahora, que son arriba, en el ángulo de arriba estaban los pensamientos y en los ángulos de abajo estaban las emociones y las sensaciones corporales. Como las 3 están relacionándose de forma bidireccional, entonces cuando hay emociones, puede que nos haya surgido también pensamientos, o lo más seguro es que nos hayan surgido pensamientos cuando estábamos escuchando cada una de las canciones. Y si sentimos en alguna miedo, entonces empezamos a pensar, uy, esto me acuerda de tal película, o me recuerda que me da miedo algo en especial. Entonces, tratar de identificar si hubo pensamientos mientras realizaron el ejercicio. Algunos ejemplos de esos pensamientos pudieron haber sido tratar de explicar alguna de las emociones que sintió, por qué le da miedo, por qué sintió alegría,
juzgar la emoción, o no, esta canción me produjo un miedo terrible, yo no quiero sentir este miedo, o es que esta emoción es mala o es buena, comparar las emociones, entonces empezar a sentir, bueno, en esta canción sentí tal emoción y la comparo con aquella otra, y si las comparo me gusta más esta que esta, o empezar a anhelar que, ay, qué bueno que esa sensación con esa canción que me gustó tanto, entonces quisiera tenerla todo el tiempo. Entonces, ver cuáles son los pensamientos que están asociados a ese tipo de emociones. Bueno, entonces, continuando nuestro tema de la emoción, porque estamos primero conociendo qué es el mindfulness y ahora vamos a mirar qué son las emociones para poder entonces finalmente ver cuáles son las estrategias que el mindfulness puede utilizar o pone al servicio de la inteligencia emocional y de la regulación emocional. Entonces, ¿qué es una emoción? La emoción viene del francés émouvoir, que viene a su vez del latín emovere. En ese movere hay dos raíces, entonces una es que es fuera de, y movere es mover. Entonces, la emoción siempre es energía en movimiento y usualmente es energía que siempre quiere salir en forma de comportamiento o en forma de acción. Entonces, podríamos decir que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo y en el comportamiento, y de hecho lo acabamos de ver con el ejercicio que realizamos y con todas las otras diapositivas que hemos visto, que nuestras emociones se reflejan en nuestro cuerpo a través de sensaciones corporales o a través de los pensamientos también, y esos pensamientos nos llevan a un comportamiento, a una acción. Entonces podemos decir que la emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo y en el comportamiento. Vamos a ver un ejemplo de una emoción, me parece que es algo gráfico y vale la pena verlo y nos explica muy bien qué es una emoción. Entonces, tenemos un estímulo o una situación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un tiburón. Estamos nadando y vemos un tiburón, o estamos viendo un documental y vemos un tiburón. Luego hacemos una valoración de ese estímulo que estamos viendo. Entonces estamos viendo un documental y aparece un tiburón, entonces, claro, nuestra mente inmediatamente tiene esa reacción y decir, un tiburón es peligro, entonces le da una valoración de peligrosidad. Eso genera entonces en nosotros una respuesta orgánica o unas sensaciones físicas, que es lo que acabamos de ver en el ejercicio anterior. Conectamos entonces con esas sensaciones que nos produce, por ejemplo, esa situación de ver el tiburón, nos generó, pensamos que la valoramos como un peligro y nos empieza a generar, por ejemplo, en nuestro cuerpo esa respuesta orgánica, nos empieza a dar palpitaciones, nos empieza a dar como dificultad para respirar, nos pueden poner las manos frías y sudorosas, nos ponemos pálidos y se genera la emoción que es el miedo. Entonces, toda esa valoración, ese pensamiento, cuando nosotros valoramos estamos involucrando el pensamiento. Y toda esa respuesta física, todas esas sensaciones corporales forman la emoción que corresponde, en este ejemplo, al miedo. Bueno, vamos a ver que las emociones tienen un poder, y es lo que les decía ahora, que las emociones, la idea no es ni rechazarlas, pero tampoco es apegarse a ellas, porque las emociones tienen un valor y una utilidad que nos sirve para afrontar la vida o para vivir la vida. Entonces vamos a ver aquí un cuadro donde vamos a explicar estas 4 emociones básicas que hemos planteado en esta masterclass, y vamos entonces a repasar un poco cada una de las emociones que hemos visto, que es el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría, pues tienen unas sensaciones corporales. Esas sensaciones corporales, digamos que son como el común denominador para todos los seres humanos. Sin embargo, hay personas que el miedo no lo sienten, por ejemplo, en el pecho, sino que lo sienten en la boca del estómago, o no lo sienten en ninguna de estas dos partes, sino que lo sienten en la cabeza. Entonces, las descripciones de las sensaciones corporales que hay aquí resumidas en esta tabla, digamos que son el común denominador, pero cada persona es individual en sus propias sensaciones. Entonces vemos que el miedo, entonces genera agitación en las piernas, entonces cuando han visto a alguien preocupado o angustiado o con miedo, entonces está con ese movimiento de hacer saltar la pierna constantemente, inclusive a veces mueve la silla, la mesa, y uno empieza como a buscar qué está pasando, que se está moviendo, y ve a uno alguien y uno se da cuenta que está moviendo mucho la pierna y uno le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás angustiado? ¿Estás preocupado? ¿Tenés miedo? Entonces, eso es una de las sensaciones. La otra es que cuando tenemos miedo tenemos temblor, nos ponemos pálidos, sudamos frío, las manos se nos pueden poner frías y sudorosas, inclusive si no las miramos pueden estar blancas.
Podemos tener tensión en los hombros, entonces muchas veces no nos damos cuenta que empezamos a tensionar los hombros o a tensionar el cuello y después somos quejándonos como de un dolor y como de una tensión y unos nudos que vamos sintiendo en esta parte entre el cuello y los hombros, y es porque esas son las sensaciones corporales que produce el miedo. Y podemos tener incluso respiración entrecortada. Entonces esas son como las sensaciones corporales más comunes, pero como les digo, cada uno de nosotros puede tener una variación. La rabia, bueno, sigamos como en columna, entonces, el comportamiento, ya digamos, la expresión natural, lo que las otras personas pueden ver cuando nosotros tenemos miedo, es que, por ejemplo, cuando estamos asustados nos encogemos, ¿sí? O nos paralizamos y nos quedamos como, ¿sí? O podemos salir corriendo cuando tenemos mucho miedo. Lo otro es preocuparnos y precipitarnos, entonces estamos muy acelerados para todo, entonces dice, pero cálmate, o sea, respira primero, tranquilo, cálmate, no actúes tan desesperado. Cuando la gente tiene miedo, entonces la vemos actuar muy rápido de forma muy impulsiva. Y podemos empezar con lloriqueo, como a quejarnos, como, ay, no, qué miedo eso, yo no quiero. Entonces, esas actitudes o esos comportamientos son los que otras personas pueden evidenciar sobre el miedo. Bueno, y el valor y la utilidad que tiene el miedo es que nos enseña a distinguir los peligros. Entonces, nos enseña a ver si hay una situación de peligro, puede ser un peligro físico o puede ser un peligro psicológico para nosotros, y eso nos alerta para que podamos, digamos, protegernos, para poder huir, ¿sí? También entonces nos lleva a, si estamos, digamos, tenemos precaución con eso que nos puede parecer peligroso, entonces podemos planificar y podemos prepararnos para afrontar ese miedo que tenemos. También nos puede ayudarnos a protegernos a nosotros y a proteger a los seres queridos. Cuando hablamos de miedo, y pienso que va muy ligado como al tema de este congreso, y es que muchas veces cuando se emprenden negocios hay muchísimo miedo en las personas. Entonces el miedo, digamos a nivel ya psicológico, no a nivel de un peligro físico real, sino más psicológico, nos puede indicar dos cosas. Una es que no tenemos los recursos internos o los recursos también físicos para llevar a cabo el proyecto que queremos hacer. Entonces me explico. Tengo un proyecto de, no sé, producir algo para la venta. Entonces, bueno, entonces o no tengo el recurso del dinero o no tengo el recurso, por ejemplo, del personal que necesito para la producción o de la maquinaria que necesito. Entonces, cuando empiezo a sentir miedo, la idea no es rechazar el miedo y decir yo no quiero sentir eso, sino escuchar ese miedo. Entonces, ese miedo nos puede indicar, listo, ¿qué pasa? Entonces, ¿hay alguna falta de recursos que sean físicos? Entonces, le escucho ese miedo y resuelvo esa carencia, ¿sí? O si yo siento miedo, entonces es porque estoy tal vez me falta algo de entrenamiento o algo de capacitación en alguna de las áreas que necesito para este proyecto que estoy emprendiendo. Entonces, si siento que me falta algo de ese recurso, más de conocimiento, de aprendizaje, entonces pues busco una capacitación o un proceso de formación. Y la otra cosa que nos puede indicar el miedo en este tipo de procesos cuando vamos a hacer proyectos es que nuestro pensamiento no es el adecuado. Entonces, muchas veces nuestra mente tiene un montón de prejuicios. Entonces, no, es que para que me vaya bien en la vida hay que trabajar mucho. O no, es que para poder tener algo en la vida, para poder ser alguien en la vida, entonces tengo que tener mucho dinero o tengo que ser supremamente exitoso y valorado para las otras personas. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de prejuicios, estos prejuicios lo que hacen es que nos paralizan y no son facilitadores de que nosotros nos movilicemos, de que nosotros actuemos. Entonces, muchas veces el miedo lo que nos está invitando es a ver esos prejuicios, como analizarlos, como confrontarlos, como, bueno, de verdad es que hay que trabajar mucho para poder ser exitoso en la vida, o hay maneras diferentes de actuar que no requieren tanto esfuerzo y tanto sacrificio para yo poder ser exitoso. Entonces nos invita también un poco a reevaluar ese tipo de prejuicios, ese tipo de condicionamientos que tenemos, que muchos de ellos son educativos y culturales. Bueno, ahora pasemos entonces a la rabia, y vemos que la rabia entonces se manifiesta en nuestro cuerpo cuando nos sentimos, como por ejemplo, con la cara, nos asomamos al espejo y nos vemos la cara roja, o la sentimos caliente, o sentimos calientes las manos, sentimos que la respiración es como muy agitada, como muy fuerte, ¿sí? Tenemos como mucha energía, pero es mucha tensión, porque muchas veces apretamos las manos, los puños, damos como golpes en la mesa, tenemos tensión muscular, inclusive a veces en la mandíbula. Entonces quienes están muy estresados y tienen rabia, o inclusive en el miedo, entonces empiezan a apretar la mandíbula y tienen bruxismo, y luego terminan con dolores en esta parte de las articulaciones temporomandibulares.
o sienten una tensión en el pecho y en el estómago. Esas son como usualmente las sensaciones corporales de la rabia. Y ya las expresiones naturales, o sea, el comportamiento, ya lo externo, que otras personas evidencian que tenemos rabia, es por ejemplo cuando empezamos a discutir, que levantamos la voz, empezamos a luchar con alguien o amenazamos o gesticulamos en exceso, o nos enfrentamos a alguien o agredimos a alguien. Entonces ya son comportamientos que son evidentes, que las otras personas se van a dar cuenta que alguien tiene rabia. La rabia, cuando es una emoción bien manejada, tiene una utilidad. Y entonces muchas veces cuando nos sentimos en peligro, en lugar de huir, de escondernos y protegernos, que es lo que nos genera el miedo, la rabia, lo que nos hace es luchar, ¿sí? Entonces enfrentarnos a los peligros y a los enemigos. Esta lucha también tiene un límite y la idea es que cuando yo lucho y me enfrento a alguien, la idea es que no esté en peligro mi integridad, mi salud, mi bienestar, ¿sí? Ni tampoco mi dignidad, sino también saber hasta qué punto yo utilizo la rabia para enfrentar, ¿sí? La rabia también sirve para defender nuestros derechos, o sea, los propios y los de nuestros seres queridos. Entonces, decirle a alguien, no, o sea, poner un límite, decir, no permito que hagas esto, ¿sí? La rabia también muchas veces nos permite arriesgarnos y ser competitivos y superarnos, como esa fuerza adicional que necesitamos que nos impulse para poder avanzar y para poder muchas veces ser exitosos. Entonces, algunas personas, en lugar de utilizar la rabia como una agresión, la utilizan como una fuerza que es movilizadora. Bueno, pasamos entonces ahora a la tristeza, y las sensaciones físicas que usualmente se sienten con la tristeza son un nudo en la garganta, es como una opresión o como un encogimiento del pecho, es falta de energía, y pues muchas personas lloran cuando están tristes, aunque hay personas también que lloran cuando tienen rabia, cuando tienen miedo, cuando tienen alegría, pero las lágrimas son usualmente manifestaciones de la tristeza. El comportamiento externo, entonces lo que alguien se da cuenta cuando otra persona está triste es porque llora, porque tiene un tono de voz bajo, es lento, se lamenta, muchas veces se aísla, ¿sí? Y digamos que se envuelve como en una coraza y se encierra como en sí mismo, ¿sí? La tristeza, a pesar de que nos han dicho, no, es que tampoco se puede, así como no se debe sentir ni miedo, ni rabia, ni tristeza, ni miedo, ni rabia, tampoco tristeza. Entonces, no es que la tristeza es una mala consejera, la tristeza es mala, no, que pereza sentir tristeza. Pero la tristeza tiene una utilidad, y es una utilidad de cuando hemos perdido algo. Y eso puede ser algo físico, o sea, algo material, o puede ser la compañía de alguien, o algún logro que no tuvimos. O sea, cualquier cosa que no hemos logrado puede representar una pérdida para nosotros. Entonces, lo que nos invita a la tristeza es a reflexionar, es aprender de esa experiencia dolorosa cuáles son nuestras responsabilidades para tener nuevos comportamientos, para hacer las cosas diferentes la próxima vez y poder salir victoriosos la siguiente vez. Eso nos lleva a algo que es muy valioso, y por ejemplo en estos procesos de emprendimientos y de negocios, muchas veces nos vamos a equivocar haciendo emprendimientos e innovaciones, y la idea no es quedarnos en la equivocación y en el error y tomarlo como un fracaso, sino realmente como un aprendizaje. ¿Qué de esto no debo hacer la próxima vez para que las cosas me salgan diferentes la siguiente vez y sean exitosas? La otra es curar heridas psicológicas. Entonces, a veces la tristeza lo que nos invita es saber si tenemos traumas emocionales de infancia, de carencias emocionales, de carencias afectivas, y lo que nos invita es que, bueno, es momento que has ignorado esto pues muchos años de tu vida, y llegó el momento de que sanes esas heridas emocionales, esas heridas psicológicas, para que puedas seguir avanzando. Y la otra utilidad de la tristeza es que nos invita a buscar ayuda de esas personas que son confiables para nosotros, que nos hacen sentir bien, que nos acompañan, que nos apoyan. Entonces podemos buscar ayuda, o cuando vemos a alguien triste, pues entonces nosotros somos quienes les damos la ayuda. Y ahora pasando con la alegría, entonces es una emoción que todos anhelamos sentir, y muchas veces está muy sobredimensionada y muy sobrevalorada, y la idea es que nosotros estamos cambiando de emociones todo el tiempo. Hay algunos estudios que dicen que tenemos entre 130 y 150 emociones durante el día. Lo que pasa es que solamente somos conscientes de aquellas que son muy intensas, o aquellas a las cuales casi siempre hemos rechazado. Entonces hay gente que es muy sensible al miedo y lo rechaza mucho, entonces es la emoción que más siente o se percata que siente durante el día. Para otras personas sea la tristeza, para otras la rabia. Entonces, la idea es que todo el día estamos cambiando de emociones, porque ningún ser humano es absolutamente plano, eso es anormal. Lo normal es que, dependiendo de las situaciones que vamos afrontando, nuestras emociones vayan cambiando, porque ya vieron que cada una tiene una utilidad. Entonces, la idea de bienestar y de felicidad no es estar siempre alegres las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La idea de la felicidad es tener bienestar, y uno puede estar bien aunque tenga miedo, puede estar bien aunque tenga rabia y puede estar bien aunque tenga tristeza. Si nosotros sabemos regular estas emociones, podemos estar bien porque las vamos a aceptar, vamos a recibir esa utilidad, ese valor adaptativo que nos trae cada una de las emociones y vamos a poder utilizarlas a nuestro favor. Entonces, eso realmente es el bienestar, es poder aceptar lo que nos está pasando, tomar el aprendizaje para que esas emociones pasen y nosotros poder seguir avanzando. Entonces, así como tenemos otras emociones no tan positivas como el miedo, la rabia y la tristeza, pues la alegría es una de las positivas y las que todos queremos tener todo el tiempo, pero ya sabemos que estamos cambiando. Y esta alegría se puede sentir en las siguientes sensaciones corporales. Entonces, una es sentir alta energía, entonces nos sentimos como expansivos, como con el pecho y la cara abiertos, y no es de tensión, sino que es como de ligereza. Tenemos el rostro alegre, está sonriente, nos sentimos como ligeros, livianos, en plenitud. Y el comportamiento, entonces usualmente cuando vemos a alguien alegre, entonces lo vemos que sonríe, que comparte, que invita, que juega, que explora, que es creativo, que abraza, que inclusive puede subir el tono de su voz. Y la utilidad de la alegría, entonces, es que te motiva, ¿sí? Y te invita a seguirte esforzando porque sientes que vas por un buen camino, te invita a crecer, a desarrollar, a descubrir, a participar, genera momentos y espacios de creatividad, de innovación, genera también vínculos con las otras personas, porque vemos que las emociones muchas veces son, digamos, podemos decir que contagiosas. Lo que pasa es que no es tanto la palabra contagio, sino que como somos seres humanos sociales, y nosotros tenemos empatía, la idea es esa parte de nuestro cerebro que les mostraba ahorita, que es el sistema de las emociones, que es el sistema límbico, eso lo que nos proveyó a los mamíferos es esa capacidad de vivir digamos, en familia, en comunidad, ¿sí? Y cuando vivimos en comunidad somos empáticos, y cuando somos empáticos podemos entender las emociones de los otros. Entonces es muy común en algunas personas que son más empáticas que otras o más sensibles, que cuando ven a alguien llorando pues también se pongan tristes y también lloren, o cuando ven a alguien reírse pues muchas veces las carcajadas y las risas de alguien más son contagiosas y también nos contagiamos de esa alegría. Entonces, por eso es que la alegría crea esos vínculos sociales. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de qué es verdad y qué no es verdad sobre las emociones. Entonces las vamos a desmitificar. Entonces, no existen emociones positivas ni negativas y tampoco buenas ni malas, por lo que les decía, porque todas las emociones tienen una utilidad. Entonces, tenemos un valor adaptativo en cada una de ellas, entonces así nos hayan enseñado culturalmente que la tristeza no hay que sentirla, el miedo tampoco y la rabia tampoco, y que la alegría todos la tenemos que sentir. Entonces podemos ver que todas las emociones tienen su lado positivo y su lado, o sea, bueno o no tan bueno. Entonces, por eso la idea es como que no categoricemos las emociones como positivas o negativas, buenas o malas, sino que más bien hablemos de emociones agradables o desagradables, y eso se debe a las sensaciones que acompañan cada una de las emociones. Entonces, por ejemplo, si tenemos alegría, entonces las sensaciones de la alegría, las sensaciones físicas que sentimos en nuestro cuerpo con respecto a la alegría son muy agradables. Entonces, podríamos decir que la alegría es una emoción agradable. Y con respecto a las otras cuatro que vimos, que es el miedo, la rabia y la tristeza, pues muchas veces para la mayoría de las personas esas sensaciones físicas que producen la rabia, la tristeza y el miedo son desagradables. Entonces, podríamos entonces decir que las emociones son agradables o desagradables según las sensaciones corporales que estemos sintiendo. Bueno, otra cosa es que las emociones, entonces, como les venía diciendo, tienen una utilidad. Entonces muchas veces esas emociones nos sacan inclusive de nuestro modo habitual, de ese piloto automático, y nos hacen como reaccionar y conectar con la experiencia. Entonces, por decir algo, si estamos en un lugar bonito y en lugar de estar pensando en lo que hicimos y no hicimos porque nos quedó faltando, o en lo que tenemos que hacer para una presentación o un proyecto, nos estamos perdiendo, por ejemplo, de un día de compartir en familia. Entonces, esa emoción, cuando sentimos que alguien se está riendo y nos conectamos con esa alegría de esa otra persona, entonces esa alegría nos invitó a salir de esa mente en piloto automático que estaba viajando entre el pasado y el futuro, y nos invita al momento presente. Otra de las utilidades de las emociones es que nos muestra que realmente hay una conexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y que podemos utilizar nuestro cuerpo como un sensor de las emociones, o sea, lograr darnos cuenta de qué estamos sintiendo, inclusive antes de que nuestro pensamiento sea consciente de esa emoción.
Y lo otro es que las emociones nos muestran qué tipo de pensamientos tenemos, también nos muestran qué tipo de reacciones o de comportamientos tenemos ante las situaciones de la vida. Entonces, por decir algo, hay una situación de, llegué a un lugar, qué sé yo, a un banco y tengo que hacer una fila. Entonces, puede que esa me empiece a dar emoción como de rabia, como de desespero, yo porque tengo que esperar y entonces empiezo como entonces a arrugar la frente y entonces empiezo como a criticar, es que esta fila no se mueve y no sé qué. Entonces, esta emoción muchas veces, esa rabia, ese desespero que empezamos a sentir, lo que nos está indicando es que tal vez somos impacientes y que nuestras reacciones son de impaciencia. Entonces, eso me hace como un llamado de atención y me invita a actuar de maneras diferentes, o sea, no a actuar por inercia, por impulso, ¿sí? Sino a ser consciente de cuáles son mis emociones, cuáles son mis pensamientos con respecto a una situación para yo poder tener una capacidad de elegir un nuevo comportamiento que sea más adaptativo y me genere menos estrés. Y lo otro que podríamos decir de las emociones es que realmente lo positivo o lo negativo no es la emoción, sino es nuestro comportamiento, o sea, lo que hacemos realmente con la emoción. Entonces, cada emoción genera un comportamiento y si ese comportamiento es adaptativo, podemos decir que es un comportamiento positivo y si es un comportamiento desadaptativo que lo que genera es más problemas, entonces podríamos decir que es un comportamiento negativo. Bueno, vamos ahora entonces a ver cuál es la técnica del mindfulness que se utiliza para regular las emociones. Entonces, esta técnica de mindfulness podemos mencionarla como este acróstico, y este acróstico se dice RAAMS. Entonces, la R se refiere a reconocer la emoción. Entonces, es importante reconocer la emoción porque cuando nosotros estamos en piloto automático y nos dejamos arrastrar por las emociones sin ser conscientes de ellas, tenemos reacciones que son condicionadas y que son reacciones inclusive sin pensar. Y después nos podemos arrepentir muchas veces de esas reacciones. Entonces la idea es lograr estar muy conscientes de esas emociones y cuando logramos darle un nombre, logramos nombrarlas, eso genera en nosotros empoderamiento, porque nos hace ser conscientes de la emoción y cuando somos conscientes de ella, de cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y cómo esas sensaciones, esas emociones me van a hacer actuar de forma, de forma condicionada, de forma previa, pues yo tengo esa capacidad de decir, voy a dejar de actuar de esta manera impulsiva y tomo la decisión de actuar de diferente manera. Entonces, un ejemplo, voy conduciendo y entonces alguien me tira el carro encima. Entonces, en lugar de llenarme de ira, empuñar la dirección del volante del carro, empezar a gritar y volverle a tirar y tirarle el carro encima a la otra persona, entonces lo que hago es digo, listo, esto que siento es rabia, ¿sí? Y cuando yo logro identificar que esto que siento es rabia y que las sensaciones son de que estoy empezando a gritar, a alzar la voz, a empuñar el volante del carro, entonces puedo tener un momento de conciencia y decir, yo no voy a seguir agrandando este problema, me voy a relajar, suelto un poco los hombros, dejo de gritar y pues si esa persona tenía afán o no tenía afán o lo hizo de forma consciente o inconsciente, pues se lo dejaré a su conciencia y a su propia vida. Yo por ahora sigo aquí con lo mío. Entonces, esa capacidad de reconocer la emoción nos da capacidad o nos da ese espacio de libertad para poder decidir. Luego, la otra parte de la regulación emocional se trata de aceptar cómo nos sentimos, sin sentirnos culpables. Entonces, muchas veces sentimos rabia y nos sentimos culpables por tener rabia. Sentimos miedo, entonces es que yo soy muy gallina, es que yo soy muy cobarde. O sentimos tristeza, es que yo soy muy flojo, es que a mí la vida me puede. Entonces, usualmente, aparte de que tenemos unas emociones que son desagradables, además le metemos un pensamiento que empeora esa emoción. Entonces, la emoción crece y nos desborda. Y la idea es que aceptemos lo que estamos sintiendo, porque todos los seres humanos sentimos lo mismo en diferentes momentos del día ante diferentes situaciones y nuestras emociones, como les conté, están cambiando todo el tiempo. Entonces, aceptar esa emoción sin sentirnos culpables por ello. Entonces, conectarnos con lo que está pasando y la idea es, cuando aceptamos la emoción, no quiere decir que es que vamos a empezar a justificar, sí, es que estoy furioso porque sé que él me tiró el carro encima, es simplemente, listo, entiendo, siento y experimento que estoy enojado y así como me enojé, sé que va a pasar y voy a estar tranquilo nuevamente. Entonces así puedo aceptar la experiencia que me produjo la rabia para que esa rabia pueda pasar. La tercera letra es otra A, que es acogerse a uno mismo con amabilidad. Entonces la idea
es que muchas veces como las emociones desagradables generan estas sensaciones físicas tan desagradables, lo que hacemos es como tratar de rechazarlas o cuando nos sentimos culpables por sentirlas, entonces estamos a toda hora como evitando, como yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Y la idea es que la aceptación permite transformar. Entonces, el acogerse a uno mismo con amabilidad, entonces parte de no juzgarse, de no culparse y simplemente conectarse con la respiración, que la respiración es muy sanadora y muy tranquilizadora, y esa respiración nos ayuda a ir suavizando esas sensaciones desagradables que vamos sintiendo para que vamos recuperando la calma. La cuarta letra es la M, que es mirar. Entonces, la idea de mirar es mirar con perspectiva al interior. Cuando yo puedo mirar con perspectiva, entonces dejo de estar actuando en piloto automático, de forma impulsiva. Entonces miro en mi interior y entiendo y trato de buscar si hay algo en mis reacciones, en mis experiencias pasadas, en mis prejuicios o en mis miedos que me está activando esa emoción. Entonces, volvamos al ejemplo de estar conduciendo. Entonces siento que alguien viene y me tira el carro encima y yo iba conduciendo tranquilo, sereno, y siento una rabia inmensa. Y bueno, hacer este ejercicio mientras uno va conduciendo, pues la idea no es mientras vas conduciendo. Si estás muy descompensado y muy desencajado por la rabia, pues la idea es que te orilles para que puedas aplicar el ejercicio, ¿cierto? Entonces sería como mirar en el interior de uno y reflexionar, bueno, ¿qué digamos, otros acontecimientos de mi vida me generan rabia? ¿O por qué es que este hecho de que alguien me tire el carro encima me genera tanta rabia? Entonces tal vez me pueda ocurrir, es que en el colegio me hacían bullying y me pegaban papilotazos o qué sé yo, cualquier experiencia. Entonces, claro, es que me molesta que la gente me esté molestando, o sea, me quiera intranquilizar. Entonces, muchas veces podemos encontrar en nuestro interior de dónde vienen estas reacciones emocionales. Otras veces puede que no lo encontremos. Y la idea es que si no lo encontramos, tampoco nos desesperemos por encontrarlo. La idea es que en ese acogerse a uno mismo y en regular las emociones, pues puede que se libere esa creencia o ese prejuicio, ese recuerdo, sin que ni siquiera seamos conscientes de él. Entonces no hay problema si uno no encuentra la razón. Si la puede encontrar bien y si no, también está bien. Y la última letra es la S, que es la de sabiduría, y es ver ese proceso de sentir la emoción y estas sensaciones físicas que nos produce la emoción como algo que es impermanente, como algo que va a pasar. Entonces podemos estar por la mañana de pronto más contentos, en la tarde un poco más apáticos, más callados o de pronto hasta tristes, y es entender que estamos permanentemente en cambio. Es que de hecho desde que nos procrean nuestros papás estamos constantemente en cambio, se genera una célula que va dividiéndose y va multiplicándose a unas velocidades increíbles y forma este cuerpo humano, y desde que nacemos este cuerpo también sigue cambiando todo el tiempo y sigue cambiando y cambiando y vamos envejeciendo hasta que nos morimos. Nuestros pensamientos también van cambiando y van evolucionando, al igual que nuestras emociones. Entonces la idea de conectar con esa sabiduría de que todo está cambiando nos ayuda a tener más regulación y más control sobre nuestra vida emocional. Y también sacarnos un poco como de eso de tomarnos las cosas personalmente, entonces tomar las cosas de una manera más impersonal. Entonces nos enfocamos más en el hecho y no a mí. Entonces, volviendo al ejemplo de conducir y que alguien nos tire el carro encima, entonces lo que pasó fue que hubo un encuentro de que casi me chocan, ¿sí? Pero entonces no es que esa persona quiera agredirme a mí, o sea, me haya querido agredir. Puede ser que esa persona iba distraída, que esté preocupada, que vaya de afán, que no estuviera mi carro en el punto ciego de su visión, entonces no me vio. Entonces no fue una agresión contra mí, o sea, fue un hecho que se dio y no lo tengo por qué tomar personal, cuando muchas veces entiendo que para que pase ese acontecimiento hay muchísimos factores y la mayoría de ellos ni siquiera es que alguien me quiera agredir, entonces puedo soltar esa situación y no engancharme con ella. Y así, entonces, cuando yo veo las cosas de una forma de la impermanencia, del cambio, y de no me lo tomo personalmente, entonces puedo ser ecuánime. Y cuando yo soy ecuánime, puedo ver las cosas con más neutralidad, puedo ser más comprensivo, puedo ser más empático, puedo ser compasivo inclusive con esa otra persona y conmigo mismo, no engancharme digamos, en turbulencias emocionales y tener una vida más tranquila y más segura. Entonces, para terminar entonces esta masterclass, entonces las voy a invitar a hacer este ejercicio del RAMS, que va a ser como una especie de ejercicio de meditación. Entonces, las voy a invitar nuevamente a que adopten una postura cómoda, entonces con la espalda recta, ¿sí?
las piernas sin cruzar, los pies apoyados en el piso, sintiendo su firmeza, con los hombros relajados y los brazos los vamos a dejar relajados, descansando encima de los muslos. Entonces las voy a invitar a que cierren suavemente sus ojos y empiecen a conectarse con su respiración y vamos a seguir entonces esta meditación con mis palabras. Desde Seres Conciencia queremos compartir contigo la práctica de regulación emocional consciente con la técnica RAMS. En ocasiones nos sentimos agobiados o estresados y no sabemos qué hacer. En esta práctica te invitamos a dejar que tu mente descanse o se asiente en lo que sea que estés experimentando. Te invitamos a que con actitud de amabilidad hacia ti mismo te abras a una sensación de soltura y espaciosidad de conciencia, aún en presencia de emociones difíciles. No se trata de evadir o negar las situaciones difíciles, se trata de hacerles espacio en la conciencia para que la mente se asiente, como las aguas de un río turbio que con la calma del tiempo se asientan dejándolo cristalino. Así que empecemos. En un lugar tranquilo, empieza tomando un momento para permitir que el cuerpo adopte una postura cómoda, pero permitiendo que tu espalda se mantenga recta y tus hombros relajados. Puedes cerrar suavemente los ojos o dejarlos entreabiertos mirando al piso frente a ti. Realiza de forma consciente 3 respiraciones abdominales lentas y profundas. Y luego continúa respirando de forma suave y natural. Mientras inhalas, permite que tu cuerpo se llene de amabilidad y bienestar. Y mientras exhalas, suelta cualquier sensación de tensión en tu cuerpo para ofrecerle mayor espaciosidad y soltura a tu conciencia. Piensa si en este momento tienes alguna situación difícil que en una escala de valoración de 1 a 10 te esté produciendo máximo un valor de 3 de malestar emocional o estrés y quieras trabajarla con este ejercicio. Ocupa tu mente con esta situación, imagina que estás inmerso en ella y conecta con todo lo que esta situación implica. Puede que en este preciso instante o en cualquier otro momento de esta práctica sientas necesario dejar este tema para después, con más perspectiva, calma y soltura. De ser así, regresa la atención a tu respiración, realizando conscientemente 3 respiraciones abdominales lentas y profundas, para luego dejarte mecer por el efecto tranquilizador de la respiración natural, suave y fluida, durante un par de minutos para dar por terminado este ejercicio. De lo contrario, continúa con esta práctica. Conecta ahora con tus emociones. Percibe cómo te sientes. Reconoce la emoción y etiquétala. Por ejemplo, esto que siento es miedo, o frustración, o tristeza. Dale un nombre a la emoción que estás sintiendo. Ahora acompaña la emoción con actitudes mindfulness de curiosidad, amabilidad y aceptación. Acepta la experiencia de cómo te estás sintiendo en este momento, sin culparte por ello y sin tratar de justificar su causa. Toma conciencia del punto exacto de tu cuerpo donde sientes la emoción. Intenta localizar con el mayor detalle y la mayor precisión posible las sensaciones corporales producidas por la emoción. Por ejemplo, latidos del corazón más rápidos, respiración un poco agitada, ligera sudoración, sensación de vacío en el estómago, tensión muscular en la espalda, los hombros o incluso en la mandíbula. Busca cualquier señal o sensación corporal relacionada con la situación de malestar emocional o estrés que escogiste para trabajar durante este ejercicio. Ahora acógete a ti mismo con bondad, poniendo una o las 2 manos sobre el lugar donde percibes la sensación, como una mano amiga que ofrece amabilidad. Hazlo con cuidado y cariño, como si pusieras la mano en la rodilla de un niño que acaba de hacerse daño. Continúa experimentando las sensaciones corporales acompañándolas con la respiración de forma consciente.
Si la sensación corporal cambia de lugar, continúa acompañándola con tus manos y con la respiración consciente hasta que disminuya considerablemente o hasta que desaparezca por completo. Ahora mira con perspectiva en tu interior. Reflexiona sin juzgarte y con amabilidad hacia ti mismo. Mira si puedes comprender las causas de la emoción que estabas sintiendo. Por ejemplo, juicios, creencias, recuerdos, miedos, deseos, apegos, expectativas poco realistas, etc. Por último, conecta con la sabiduría de ver la situación que estás experimentando como algo que sucede y luego desaparece, como una experiencia de aprendizaje y no como un ataque dirigido contra ti. Esta sabiduría te permite desarrollar una mente más ecuánime, tranquila y equilibrada. Ahora permítete sonreír ligeramente y repite mentalmente: que yo esté bien, que yo esté libre de todo sufrimiento, que yo esté en paz, que yo sea feliz. A continuación, toma conciencia de todo tu cuerpo, incluyendo tu respiración, percibiendo la inhalación como una ola que viaja de la cabeza a los pies y la exhalación como una ola de regreso de los pies a la cabeza. Cuando hayas terminado, empieza moviendo lentamente los dedos de las manos y de los pies. Luego el resto del cuerpo, estirándolo si lo sientes necesario. Y cuando estés listo, abre suavemente los ojos para continuar con tu día. Bueno, y espero que entonces toda esta masterclass y este último ejercicio de meditación con la técnica RAMS les sea de utilidad para este congreso online de Mujer Abundancia y Negocios de She Knows, y espero verlas en algún momento. Muchas gracias.